Le damos gracias a Dios, a aquellos que nos están mirando a través de las redes. Este es nuestro encuentro de cada miércoles en nuestra escuela de discipulado, específicamente en la sección de las clases que tienen que ver con administración de la familia. En los diferentes temas que comprenden la administración, no lo estamos mirando quizás de una manera clásica de cómo administrar el dinero, sino también lo miraremos de ese ángulo, pero también desde el plano de cómo administrar la vida, los dones, las posesiones, es decir, una administración integral, pudiéramos decir. Y hoy queremos tocar un tema que es cómo impedir el colapso nervioso. Hemos atravesado y estamos todavía, no sabemos cuánto resta de estos eventos de la pandemia y las consecuencias o las secuelas que ellos también pueden ocasionar o dejar, no solamente desde el plano físico, sino también desde el plano psicológico. Hace unos días una persona me estaba enviando un video de una clase de un daycare donde los niños tienen que sentarse, ponerse las máscaras, echarse todo su hand sanitizer, en fin, una serie de medidas que antes no estaban. De qué manera esas medidas van a estar influenciando en la vida de esos niños. El temor de que si no lo haces, pues te puede enfermar. En fin, eso va a cambiar un poco, pudiéramos decir, la manera de apreciar la vida. Por otro lado, también es una realidad la cantidad de personas que han partido, que se han ido de este mundo a causa de la pandemia, y siempre hay un familiar lejano o cercano que está en este caso, y de igual manera eso va a estar afectando las situaciones que tienen que ver. Me decían también de una familia, específicamente donde uno de los familiares pues murió, y en vez de enterrarlo en el pueblo que correspondía, lo enterraron en otro pueblo, y a su vez otro cadáver fue enterrado de igual manera, y luego al día siguiente tuvieron que exhumar los ataúdes y volver a hacer el entierro. Entonces es algo traumático en cierta medida las cosas que pasan. En algunos países más complejos, menos organizados que en otros, pero de todas formas eso va a generar un grado de tensión que nos preocupa. Algunas familias lo han lidiado muy bien con esas tensiones, pero otras familias no lo han podido hacer de igual manera. Cuando hablamos entonces del colapso nervioso, ¿a qué estamos haciendo referencia o cuál es lo que estamos intentando medir? El colapso nervioso es esa presión externa continua, fuerte, que se ejerce sobre la persona en toda su integridad, en el sentido físico, en el sentido mental, y también mental o emocional. Es decir, es una tensión bien fuerte que hace o que se ejerce sobre la persona. Por eso decíamos que estábamos muy a tono con este tema, con la administración de nuestras vidas en esta etapa específica que nos ha correspondido pues atravesar o vivir. Recordemos que siempre la palabra de Dios nos va a ofrecer los recursos necesarios para poderlo poner en práctica en nuestras vidas, y de esa manera aprender un poco más a cómo lidiar con cada uno de estos asuntos. Recordemos, dice la palabra de Dios, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Miren qué vigencia tiene esta porción de la Escritura. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuro, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esta es una porción de la palabra de Dios que nos describe muy bien la situación que estamos viendo, y también los mecanismos de cómo lidiar
con esta situación y cómo llevarlo adelante en medio de toda esta angustia que nos ha tocado vivir. ¿Cómo se describe angustia? ¿De qué manera esto va a generar cierta angustia en nosotros? Se describe como el resultado negativo que la presión y el dolor dejan en el corazón colapsado, o dejan el corazón colapsado nerviosamente. Es decir, que es esa manera de afrontar las situaciones reales que estamos atravesando, pero cuando no hay los suficientes mecanismos o no se ponen en práctica para poder lidiar con la situación, entonces esa presión va a ejercer un efecto negativo y va a dejar al corazón en un colapso nervioso. Hay muchas personas totalmente que están complicadas. Yo recuerdo siempre en el gimnasio, encontraba con una señora que ponía una serie de almohadillas que llevaba unos líquidos para limpiar el lugar donde estaba, luego se ponía unos guantes, encima se colocaba una máscara y encima de eso se colocaba también un dispositivo de esto que es como transparente, una protección adicional también. Bueno, cuando ella pasaba por una máquina prácticamente para desarmar todo lo que había ocasionado a hacer las 2 o 3 tandas de ejercicio que haría en ese lugar, pues llevaba una logística enorme, pudiéramos decir. Otros, por el contrario, hacen las mismas prácticas, pero no hacen ningún tipo de protección, y los otros usan un nivel de protección media. ¿Cómo es el nivel de angustia en cada una de estas personas que acabamos de mencionar? Evidentemente va a ser un nivel de angustia diferente, y va a ser algo que va a estar en cierta medida haciendo daño o afectando lo que estemos haciendo. A medida que otros sistemas psicológicos se activan para cumplir con las exigencias externas de la vida, si no manejamos la presión en una manera saludable, si no aprendemos a confiar en el Señor, a tomar una serie de medidas y situaciones que son muy provechosas y necesarias, pero si no hacemos o no tomamos alguno de estos pasos, entonces vamos a caer en una forma de afrontar el colapso de manera negativa. Es decir, nos hacemos susceptibles, bienvenidos a una gran variedad de problemas de salud. Estamos hablando acerca del colapso nervioso y cómo evitarlo en nuestra clase de administración de familia. Estamos diciendo para los hermanos que están llegando y para que ellos también puedan estar en sintonía en cada una de estas cosas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? De cómo aprender a manejar este colapso de una manera pues saludable o de una manera oportuna. Dice así la Escritura de Dios: no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes hayan y son la salud del cuerpo. Así, el sabio Salomón, un hombre que estudió las diferentes respuestas del ser humano, un hombre que aprendió a descubrir la esencia misma desde la vida, un hombre que a través de la sabiduría que Dios les regaló y con la inspiración del Espíritu de Dios es capaz de aconsejarnos en este y otros textos de esta manera. Es decir, que la intención o una de las formas saludables para evitar el colapso nervioso es exactamente que nuestras vidas aprendan a guardar la palabra. Cuando hablamos de guardar la palabra, yo creo que todo el mundo nos entiende que no es tener la Biblia y guardarla en el escaparate, o no es tener la palabra de Dios abierta en algún salmo específico en la mesa de la sala para que haga protección. No es mirar la Biblia como un talismán que tiene algún tipo de poder mágico, su palabra en nosotros, sino es sencillamente atesorar su sabiduría, sus enseñanzas en lo más profundo de nuestras vidas, y muy, como dice
dice Salomón, muy dentro del corazón, muy dentro del corazón. Cuando el joven Josué, ya no tan joven, asciende al liderazgo de conducir al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida, Dios le da un mensaje bien contundente: no te apartes de la ley ni a izquierda ni a derecha. La necesidad de enfocarse de una manera bien segura en la palabra de Dios, como una forma de afrontar el reto que él debía afrontar en los días siguientes, de llevar adelante al pueblo de Dios en la conquista de la tierra que Dios le había dado, y luego también en la porción del reparto, la organización y todo lo correspondiente. Una manera entonces importante de manejar o de evitar el colapso nervioso es administrando nuestra vida con la palabra de Dios, guardarla muy dentro del corazón. Y Salomón se atreve a expresar o a decirnos que ellas dan vida a quienes la hallan, buscan la sabiduría. Esa sabiduría le da vida. Y recordemos que también el Señor, hablando en Juan capítulo 10, versículo 10, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra de Dios pues tiene esta característica. Además, si usted mira cómo el texto finaliza, dice que también es salud para el cuerpo. Si no estamos hablando solamente del espíritu, sino también que tiene un efecto pues en salud importante para la persona que es capaz de descansar, de relajarse en la presencia de Dios y de buscar el rostro de Dios de una manera consistente y segura en las cosas que está haciendo en la vida. Recordemos que nuestro ejemplo, el Señor Jesucristo, es bien importante en nosotros. Jesucristo vivió entre sus discípulos para enseñar cómo estos viven o pueden vivir de una manera confiada en las fuerzas que provienen de esa relación íntima. Los discípulos, en todo este proceso, tanto de preparación para su ida a la cruz del Calvario, como en su tiempo en la cruz del Calvario, donde todos los abandonaron, como en su tiempo posterior, donde el Espíritu Santo viene y también el Señor se manifiesta a ellos, hay todo un proceso que marca cómo el Señor nos enseñó, nos mostró a manejar el colapso nervioso en nuestra vida. Es decir, que aprender a descansar y a buscar de esa gracia del Señor es algo bien necesario para la vida de cada uno de los creyentes. Recordemos que poco antes de su arresto y durante las horas más difíciles de su vida, el Señor mostró la manera perfecta de salir airoso ante el colapso nervioso. Él vive entre nosotros y nos está enseñando entonces de igual manera, a través de su Espíritu Santo, cómo podemos nosotros aprender a descansar. Dice la Biblia: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo y eso, Jehová me recogerá. Lo cual habla de que independientemente de todas esas provisiones terrenales, que pueden ser, yo diría que en el grado más superlativo, nuestros padres, por encima de ellos, la grandeza de Dios es la que brinda la quietud y la oportunidad necesaria para salir adelante en medio del dolor y en medio de la adversidad. Jesucristo, aún estando en víspera y conociendo abiertamente lo que iba a hacer, recordemos que estuvo orando en el huerto de Getsemaní un buen tiempo. No fue el ejemplo que siguieron los discípulos. Ellos se durmieron. Quizás eso nos anima a pensar que también como discípulos del Señor, a veces nuestra intención es relajarnos, dormirnos, no enfocarnos en la esencia misma del problema y enfocarnos en oración, sin intentar encontrar una solución, sino descansando en la provisión de ese Dios
que es capaz de hacer camino aún en el mar. Ese Dios que es capaz de guiarnos en el desierto, como lo hizo con el pueblo de Israel, mostrándose siempre su dirección a través de aquella columna de humo o aquella columna de fuego, en dependencia del horario en el cual se encontrara, pero siempre presente, que es lo más importante que tenemos que nosotros aprender en nuestras vidas. Cuando miramos entonces lo que la Escritura nos habla o nos dice con relación a este colapso pues nervioso, debemos estar claros entonces que eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios no quiere que estemos entonces, recordemos que cuando aquel grupo de romanos que vino a capturar al Señor, pues intentó arrestarlo. Recordemos que un discípulo pues y también quiso defenderlo, sacó su espada y cortó la oreja de aquel siervo, y el Señor restauró muy tranquilamente, muy sosegadamente. La situación era dramática, era la vida la que estaba en juego, era posiblemente todas las legiones de la oscuridad que estaban en aquel lugar y demás, arrojando su confusión y demás, pero el Señor estaba suficientemente tranquilo como para saber que Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Esa es una manera muy interesante de afrontar el colapso nervioso, lo que no siempre estamos en esa sintonía, no siempre estamos en esa página, pero nos anima a que aun cuando miremos las circunstancias, reaccionemos de igual manera a como el Señor lo haría. Miremos entonces cuáles son los efectos que tiene el colapso nervioso en nuestras vidas. Fíjense que no estamos hablando del estrés, el colapso nervioso está más allá. El estrés es quizás el comienzo, el inicio, pero estamos hablando de un estrés superlativo, que es el que genera este proceso que estamos intentando describir. ¿Qué efecto tiene? Dejamos que las responsabilidades nos abrumen y estamos ahí sin saber qué hacer. Usted, me imagino que en alguna oportunidad ha estado con muchas cosas, intentando hacer todas las cosas en la misma oportunidad, sin hacer ninguna. Usted va y busca el que quiere llevarse un jugo para el trabajo, quiere llevarse un sándwich, pero que no le alcanza el tiempo y de pronto dejó la camisa, pero no sabe si se puso los zapatos, y usted quiere hacer una cantidad de cosas en un mismo momento, y resulta que, como dice el dicho, vísteme despacio, que estoy deprisa, estoy apurado, ¿no? Es decir, las responsabilidades nos abruman, y así está la persona que está al borde de un colapso nervioso, está muy abrumado. Nos aislamos de nuestras relaciones porque no tenemos tiempo muchas veces, y otras porque en todo el mundo miramos un enemigo, miramos a alguien que va a venir a complicar un poco más nuestra vida, y entonces intentamos colocarnos en un lugar lo más seguro, pero nos aislamos, y el aislarse nunca va a ser una buena solución para la vida de los creyentes. Fíjense que el Señor siempre nos intenta unir y dice llevar los unos las cargas de los otros. La importancia entonces de apoyarnos, de darnos ánimo, de sostenernos, de darnos un consejo, de mirar un punto de vista, un ángulo determinado sobre el problema que estamos afrontando. Pero la persona que está atravesando por el colapso muchas veces lo que intenta es separarse. Como está queriendo hacer tantas cosas a la vez, no todas le van a quedar buenas, y a veces que ninguna le queda buena, pudiéramos decir. Por lo tanto, la productividad, es decir, la manera de hacer excelente las cosas, va a quedarse reducido, y eso contribuye a que la persona se sienta deprimida, falta de entusiasmo, sin propósito, sin un sentido o sin una manera de cómo actuar o cómo hacer en la vida. Más de estos efectos, pues pudiéramos decir, se queda sin perspectiva,
fatigado, desconcertado, indeciso, irritable. Este es el resultado de un tránsito, de un avance hacia esa situación del colapso nervioso. ¿Cómo entonces podemos nosotros, como administradores de nuestras vidas, que el Señor nos ha regalado, cómo podemos hacer algo para detener ese proceso del colapso nervioso? Bueno, alguna de estas cosas es que se me hace difícil relajarme. Y no es que la vida se convierta en un relajo, ¿no? Sino es que yo tengo que tener un momento para yo comenzar a decir, tengo un montón de ministerios, tengo un montón de responsabilidades, tengo grandes cantidades de cosas que hacer, pero necesito un tiempo para mí. Necesito un tiempo para enfocarme en el Señor, para recibir de Él las nuevas directrices. Necesito un tiempo para tener un tiempo a solas con el Señor en lectura de su palabra. Necesito un tiempo para salir a correr, a hacer algo de deporte. Necesito un tiempo para hacer un cambio en mi ambiente, en esa rutina diaria. En otras palabras, se me hace difícil relajarme, pero tengo que hacer todo lo posible para lograrlo. El proceso de detectar estos síntomas del colapso nervioso comienzan a aparecer dolores en el cuello y en los hombros. Y no es otra cosa de la tensión. La persona que está muy tensa intenta, pues, de alguna manera va a contraer y a doblarse sobre sí mismo. Y esa posición, por un largo periodo de tiempo, va a provocar esos dolores. La gente dice, no, me tengo que tomar algún tipo de medicamento contra el dolor, y lo que a usted le hace falta es relajarse un poco, porque usted mismo es el que está convirtiéndose en un agresor de su cuerpo, La persona aparece también como cansado, desganado, tiene fuertes dolores de cabeza, no puede dormir y generalmente anda nervioso y desosegado. Así que esas son algunas de las maneras de lograrlo. Miremos por medio de la palabra de Dios cómo algunos de estos elementos también forman parte de la iglesia, pero también con qué elementos o formas podemos hacer para salir adelante. Miremos en 2 Corintios, el capítulo 11, los versículos del 22 al 31. Cuando miramos aquí el texto, podemos descubrir que Pablo estuvo atravesando conflictos. El conflicto es parte de la vida. Si decimos que no vamos a tener conflicto por la manera en que manejemos nuestra vida, eso es imposible. Porque a veces usted no lo busca, pero se lo busca. Entonces el conflicto es algo, pudiéramos decir, endémico de la propia naturaleza humana. El proceso aquí no está, o está en cómo manejarlo. Miremos al apóstol Pablo en estos versículos. Usted puede ver, dice, soy ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo. Fíjense cómo estaba, dice, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azote sin número, en cárcel más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Así que multiplique 5 por 39, usted va a ver la cantidad de golpes que solamente los judíos le propinaron a Pablo de manera oficial, para arrestarlo de manera extraoficial, a lo mejor cuantos más pues le ofrecieron. El conflicto va a estar presente. Viene, pudiéramos decir, por valores opuestos en la familia. Uno dice que está bien escuchar música secular y otro dice que no. Otro dice que solamente escuchar pues música cristiana, otro dice que bueno, que cristiana, pero también puede incluir algún instrumental. Y usted dice, bueno, yo aquí en cada una de estas cosas ya va a adoptar mentalmente una posición, y ya eso es un conflicto. Ya es un conflicto. Expectativas exageradas de los demás. A veces pensamos que los demás van a estar respondiendo a nosotros y nos van a estar ayudando de una manera que no
que no va a ocurrir. Falta de una comunicación abierta. Está la esposa en la cocina, el señor está en la sala, él dice una palabra y con ese eco de la distancia, pues la información que llega es diferente, y ya comienza, no, pero que tú dijiste que no ibas a fregar, no, que no vas a fregar, y empieza a aparecer ya la amenaza de una escoba que viene volando y cosas así. No, sencillamente están haciendo algo chistoso, pero son los conflictos propios que a veces miramos o que existen dentro de la vida. Esos conflictos nos pueden llevar a un colapso nervioso si no aprendemos a manejarlo de manera correcta. Pero hay también eventos que son, pudiéramos decir, una crisis en la vida. Pablo dice la Biblia que pasó por naufragio y grandes peligros. Los versículos del 22 al 31 lo describen de esa manera. Dice, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche, un día he estado en el mar como náufrago en alta mar. Esto es una crisis. Él no estaba esperando que esto llegara y de pronto llega. Hoy estuve hablando con una jovencita que su mamá tuvo un encuentro con el COVID, ¿no? Un encuentro desafortunado con el COVID, y en ese encuentro ella finalmente se recuperó, regresó a su casa, pero su sistema parece que estaba un poco dañado y sencillamente colapsó. La hija con la que estuve hablando hoy, muy fiel al Señor, llevó a su mamá a la 1 de la noche, de la madrugada, al doctor, y a las 5 de la mañana ya había partido de este mundo. Había partido con el Señor, pero ya había partido de este mundo de una manera tremenda. Es una crisis. Eso ya había pasado el peligro, ya estaba en su casa, ya todo el naufragio que Pablo nos cuenta es igual de esa manera. Ahora imagínense que porque Pablo va a estar pues caminando, soñando, despierto por todos esos días venideros, no va a poder predicar la palabra. El colapso nervioso lleva a muchas personas por estas especies de trauma, por razones de crisis, a eventos de esta naturaleza que estamos mirando. Hay enfermedades, discapacidades, problemas inesperados de toda clase. Usted puede salir a su casa todo perfecto y de pronto alguien viene con el efecto del alcohol o entretenido, mirando el teléfono, o quién sabe qué tiene en la cabeza, y le puede propinar a usted un tremendo impacto, y lo hemos visto. Son las crisis que ocurren en la vida. Pero en la vida también hay cambios. Que nos pueden llevar a un proceso del colapso. El apóstol cambiaba constantemente y dormía poco. Constantemente estaba cambiando y estaba enseñando hasta altas horas de la noche. El libro de Hechos nos cuenta que una oportunidad estaba enseñando tan tarde que una persona se despeñó por la puerta, se quedó dormido, y parece que no era muy elocuente tampoco el apóstol Pablo, muy sustancioso, pero parece que no era muy elocuente o era demasiado largo la exposición de la palabra que estaba haciendo. El problema fue que alguien se agotó y casi muere. Dice, en camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de dominación, peligro de los gentiles, peligro de las ciudades, peligro en el desierto, en el mar. Miren ustedes cuántos lugares geográficos están mencionando y cuántos cambios están ocurriendo en la vida de este gran siervo de Dios. Esos cambios también pueden ocurrir en nuestra vida. Cambiamos de ambiente. La mayoría nacimos en un lugar y ahora terminamos en otro. Y eso implica un cambio en el idioma, eso implica un cambio en las comidas, eso implica un cambio en las costumbres, en fin, una cosmovisión de la vida diferente, que hay que adaptarse. Pero cuando usted está ya adaptado en un lugar, tiene que mudarse porque la renta que usted estaba en ese sitio se acabó, o alguien va a colocar a alguien en ese lugar que estaba muy cómodo ahí y lo pusieron en otro sitio. Ya eso es un cambio
cambiar de escuela, hay que cambiar de amigos, hay que cambiar de montones de cosas que cambian en nuestra vida. Cambia el estado financiero, por alguna razón usted tiene algo y no puede trabajar y su economía se deprime de una manera tremenda. Y sabe que la mayoría vive de un cheque al otro, y si hay algún resbalón en el camino, pues entonces la cosa se va como a complicar. Es un cambio. Usted dice, el mes pasado estábamos bien, pero este mes no. Bueno, el precio el mes pasado de la carne era uno y este mes ha sido diferente. No sabemos qué va a pasar el próximo mes, si habrá carne. Hubiera cambios en los hábitos de dormir y de salud. Y hay también otras cosas que influyen, y es el sentido de la preocupación. Nos preocupan tanto, tenemos familiares en los países de origen y nos preocupan cómo estarán viviendo, cómo estarán avanzando. Pero usted mismo de aquí tiene también sus propios retos para cuáles eran las preocupaciones que afectaban al apóstol Pablo de acuerdo al texto que tenemos ante nosotros. Además, otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, dice el apóstol, por todas las iglesias. Ahora, basta solo con hacer una rápida ojeada del Nuevo Testamento para que usted se percate cuál sería la preocupación que tenía el apóstol Pablo con la iglesia de Corintio. Es complicada la iglesia de Corintio, pero usted dice, bueno, esa es una iglesia, no, y la de Gálatas, ¿qué me dice? De las iglesias del Nuevo Testamento, la que menos problemas parece tener era la iglesia de Filipo. De hecho, se conoce la epístola de los Filipenses como la carta al gozo, aunque el apóstol estaba en prisión, pero parece que había un buen avance en esta congregación. Pero que salva a todos. Usted mira cómo sería el futuro ya en Apocalipsis. Usted ve, bueno, en fin, siempre la historia de la iglesia es una historia cargada de preocupaciones para alguien que sienta por el progreso y el avance de la obra misionera. Estas preocupaciones estaban sobre la vida de este hombre. Colapsaría, ay Dios mío, no puedo dormir, no puedo descansar. No, pues ¿qué pasará ahora con los de Corintios? Por fin habrán expulsado a ese hombre, no lo expulsarán, lo habrán rescatado. Y comenzamos a sobrecargar el sistema a tal medida. Pablo no menciona cuáles eran las preocupaciones, solo se encarga de hablar de manera general. Pero usted y yo, que conocemos la Biblia, nos percatamos, o ya usted puede ir añadiendo algunas de ellas y otras que a lo mejor no están escritas, pero que aparecen. ¿Cuáles son estas preocupaciones? Nos preocupamos por los seres queridos. Tenemos unos hijos y decimos, ¿cuál será el futuro que tendrán mis hijos? Aparecen los nietos y decimos, ¿en qué mundo le prepararon vivir a estos muchachos? Nos preocupamos por todo. ¿Serán bendecidos? ¿Estarán en el Señor? ¿Cómo será? Son preocupaciones por nuestros familiares que pueden ser a futuro, a largo y corto plazo. Pero hay también una ansiedad por el futuro. Bueno, ¿cuándo se terminará esta situación? Que parecía que estaba finalizando y aparece la variante Delta y ahora aparece la variante New. Y bueno, no sabemos si todo el alfabeto griego va a pasar en esta temporada. No sabemos qué es lo que puede estar ocurriendo. Y eso nos brinda un poco de ansiedad. Hace poco Europa dijo que solo hacía falta los carnets de vacunación y ya eran bienvenidos. Ahora dice que no, y recientemente escuché que dicen que no, y mañana puede ser que digan que sí. ¿Cuántas variantes? En todo ese proceso, el temor a fracasar, el perfeccionismo, porque queremos hacer de la vida una canción así con todos los acordes y con todos los sonidos bien colocados en el tiempo, de una manera extraordinaria, que no haya nada fuera del lugar. Y la vida a veces no es de esa manera, pero eso
va a generar mucha preocupación en nosotros en cierta medida. Tenemos que aprender entonces a descansar y a relajarnos en el Señor para evitar eso que estamos hablando del colapso nervioso. Actúa entonces como un buen administrador. El Espíritu Santo está trabajando en usted y buscando tener una relación personal y llevar su carga. Den la oportunidad de hacerlo. Den la oportunidad al Espíritu de Dios de hacer cada una de estas cosas. Dice Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Miremos el ejemplo de Elías. En Corazones del Tiempo nos vamos a estar leyendo cada uno de los versículos, y de hecho hace poco lo estudiamos también, algo de la vida de Elías en Primera de Reyes capítulo 19. Solo mencionaremos a grandes rasgos lo que estaba sucediendo, y usted luego puede mirar los videos en las redes y mirar más en detalle. Le invito a buscar, si quiere hacerlo, en Primera de Reyes capítulo 19. Qué tremendo el profeta Elías, qué tremendo hombre del Señor. Dios le dice: vea dónde está acá, que dile que no va a llover, y él fue. Se buscó un problema de peligro. Dios le dice: ve a aquel que entonces escóndete, refúgiate, y allá fue, y unos cuervos lo alimentaban. De pronto Dios le dice: oye, se acabó el agua y se acabó, los cuervos no van a venir más, así que ve a Serepta, y allá se va Elías. Y cuando llega allá, bueno, en Serepta, ya es una ciudad, quién sabe si que de pronto se encuentra un buen ganadero ahí que tiene unos buenos animales y le da una buena comida, y ya llevaba tiempo él comiendo nada más que de esos cuervos y tomando agua del arroyo. Bueno, la viuda de Serepta de Sidón, a la cual él va, estaba más pelada, como decimos en buen cubano, estaba más atrás que los cordales. La señora estaba preparando la última comida para que se muriera su hijo y morirse ella. No tenía de dónde caerse muerto. Esa es la vida de Elías. Y Dios obra a través de Elías, y todos recordamos la historia que ni la harina cesó, ni tampoco el aceite, y tuvieron alimento por todo el tiempo de escasez. Dios le dice: ve de otra vez de donde está acá, que dile que cojan que van a servir. Y este es el encuentro de Elías con los Baales, los 850. Fueron 400 de Baal y 450 que estaban en los bosques, los que servían a otras deidades y demás. Se enfrenta todo este grupo. Dios hace descender fuego del cielo, y ahí viene el capítulo 19. Nadie podía imaginarse que Elías iba a sentirse de esta manera. ¿Cómo es posible este hombre que de pronto Dios tiene una trayectoria, impecable, y de pronto usted ve en el capítulo 3, en el capítulo 19, el versículo 3, a Elías perdiendo la confianza en Dios? ¿Cómo es posible? No, usted puede haber estado toda la vida con una vida creciente y cercana a su Dios en comunión, y de pronto hay momentos en los cuales no lo ha visto usted. A lo mejor lo ha vivido usted, o a lo mejor lo hemos vivido todos. Quizás no me gusta mucho generalizar, pero quién sabe si hemos tenido esos momentos de flaqueza en nuestras vidas. Llegó al límite de sus propios recursos, dejó a su criado: vaya, que te salves tú, porque yo estoy ya desahuciado. Y allá se va Elías, estaba cansado y exhausto, lo encuentra Dios debajo de aquel árbol, y comienza el proceso de restauración y de interacción de Dios con este hombre. En el versículo 5 al 11, la manera en que Elías se recupera de una manera extraordinaria y maravillosa, y a partir de ahí ustedes conocen cada una de las cosas que hace. Nombra al futuro rey, nombra a Eliseo. No solamente fue un seguidor, sino que fue un amigo. Dios le bendijo de una manera tremenda, pero ahí están cada una de las circunstancias. Aprendamos entonces de la vida de este hombre a recibir el alimento y el descanso de Dios. Aprendamos a evitar el colapso nervioso, refugiándonos del Señor. Él es quien tiene la fuerza, Él es quien tiene el poder, Él es quien tiene la gracia, Él es el dueño de la bendición. Escóndete en Él.
refúgiate en Él. Mientras que Elías se escondió y confió en el Señor, Dios le estuvo dando bendición. Cuando salió desde esa cobertura, entonces perdió ese enfoque. Cuando volvió a refugiarse en el Señor, lo recuperó. Entonces aprendamos de una vez y por todas de esta gran verdad. Espera la respuesta divina. No te precipites buscando soluciones humanas. Espera en Dios. Espera en el Señor. Espera en su respuesta. Y preocúpate por sobre todas las cosas en comunicarte con el Señor. Respóndele honestamente y pon toda tu confianza en Dios y responde o sigue sus instrucciones hacia nuestras vidas. ¿Cuáles son los pasos, ¿no?, en los cuales podemos buscar cierta recuperación? Dice el Salmo 127, capítulo 2. Por demás es que es el madrugar y levantarlo, el pedir tarde reposar y el comer pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Es decir, que este es uno de los pasos importantes para mantener la salud. Tener una dieta balanceada, toma el descanso que tú necesitas, duerme bien toda la noche y ora fervientemente a tu Dios. Él se encarga de buscar solución y llevarte adelante en cada uno de los eventos motivos que están mirando. Enfócate en cuáles son tus prioridades. No quieras hacer todo a la vez, que es lo más importante. Enfócate en cuáles son tus prioridades. Dice Eclesiastés, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Aprendamos a descansar. ¿Qué es lo que te consume más tiempo? Déjalo en un segundo lugar y enfócate en cuáles son tus verdaderas prioridades en la vida. Tus prioridades verdaderas en la vida. Dice el Salmo 46, en el versículo 10, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Ahora, una canal de comunicación de muchos megabytes, bien potente con el cielo, y confíe en esas preocupaciones, que Él se encarga de buscar una solución importante y firme en su vida. Ese proceso de darle a Dios el control de la vida fue el que salvó a Elías y es también el que nos puede ayudar a nosotros. Dice, como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Así que Dios tiene la última palabra. Dejémosle a Dios obrar y llevar adelante cada una de estas cosas. Dice este Salmo 62:1, con el cual quiero finalizar: solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Entonces no tiene sentido, mi hermano y mi hermana, que estemos buscando para nada opciones de salir adelante en esta etapa crítica del colapso nervioso, cuando más bien lo que debemos cultivar y fortalecer es nuestra confianza y nuestro descanso en Dios. Te invito a orar y también a poner esto en práctica. Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias a Dios por la manera en la cual tú nos instruyes, nos ayudes en medio de estas situaciones tan difíciles a poder estar tranquilos, sosegados, confiados y descansando en ti y en todo. En el nombre de ti oramos. Amén. Dios les bendiga.